para efecto de continuar con el estudio del proyecto de ley que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para lo cual hemos tenido varias sesiones ya, y está presente el coordinador tributario, don Diego Riquelme, que saludamos, y por las audiencias que están en el Zoom entiendo que están ya en sala de espera, así que pueden entrar. Y para este efecto le ofrezco la palabra para iniciar esta sesión de audiencia a Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, con su presidente Hernán Calderón y el abogado Antonio Olivares. Así que le ofrezco la palabra, no sé si don Hernán está conectado, pero a ver. ¿Pueden entrar los asesores también, presidente? Sí, es que se pueden entrar los asesores. ¿Don Hernán Calderón está por ahí o don Antonio Olivares? Hola, buenos días. Yo estoy por acá. También está Hola. Nana y lo veo conectado. Lo hemos conectado, pero no lo vemos con cámara. Estamos con un problema acá. Usted. A ver, entiendo que don Hernán va a hablar igual, pero le ofrezco la palabra a don Antonio Olivares. ¿Usted es el que va a exponer o no? Sí, yo a partir de exponiendo por Perfecto. Conadeco. Tiene la palabra don Antonio. Lo voy a compartir. Le reitero que por la idea es que sean 15 minutos el tiempo Sí. del... Bueno, gracias. No sé si se verá la pantalla ahí. Se ve perfecto. Sobre. Voy a exponer, mi nombre es Antonio Olivares, soy abogado de Conadeco, agradezco desde luego la invitación y voy a exponer sobre el proyecto al que se nos invita. Y quisiera partir con una opinión general sobre el proyecto de pacto fiscal desde Conadeco. Conadeco es una asociación que tiene por objeto proteger los derechos de los consumidores y en ese contexto, desde luego, tiene una opinión favorable respecto al pacto fiscal en general. No solo por la recaudación que que busca obtener mayor recaudación fiscal, sino también por las reformas que se presentan a, por ejemplo, el impuesto a la renta y algunas también a la ley de IVA, de IVA. Dentro de este pacto fiscal, si bien hay una serie de reformas, Conadeco solamente quisiera referirse a una de estas reformas, que es la que puede tener un impacto directo en los consumidores y desde la que ha estado también opinando en la prensa. Se refiere al artículo 3 del pacto fiscal, que introduce modificaciones al decreto ley 825, que se refiere al impuesto al valor agregado, y en específico a la regulación de algo que se conoce como el de minimis, ¿no? Que no es sino una exención de pago de IVA a las importaciones que realizan las personas comunes y corrientes, porque no tiene que tener un carácter comercial, y nos referimos hoy en día cómo funciona el comercio generalmente a las compras electrónicas, sin perjuicio que desde luego no está limitado a las compras electrónicas. Nosotros entendemos que el proyecto, así lo ha dicho también el ministro Mario Marcel, así también lo ha expuesto, se ha expuesto por Hacienda y por aduanas, lo que se buscaría sería eliminar esta exención de pago con un sustento que ya vamos a ir viendo. El artículo 3 del proyecto, lo que busca es modificar el artículo 12 del decreto ley 825 de impuesto al valor agregado. El artículo 12 es el que se ve ahí, en específico su letra B y numeral 11, que refiere a que está exento de IVA las importaciones que se realizaran respecto de premios, trofeos culturales o deportivos sin carácter comercial, y aquellas que cumplen con las condiciones previstas en la posición 023 del arancel aduanero. A su vez, y esta es la referencia importante, el arancel 023, que lo fija aduanas, establece que las encomiendas, envíos postales, envíos de entrega rápida y carga general ocasional sin carácter comercial hasta por $41 están exentas de pago. En palabras sencillas, estamos hablando de importaciones de productos de bajo valor que se realizan sin carácter comercial, que no sobrepasan hoy día los $41, están exentas de pagar el impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? El artículo 3 del proyecto de ley, en su modificación número 6, lo que hace es modificar específicamente el numeral 11 al que me acabo de referir. Y lo que hace es señalar que se tiene que intercalar la frase
y que no correspondan a aquellas grabadas por aplicación de la letra A del inciso cuarto del artículo 4. La norma, ¿cómo quedaría? Para explicarlo con más facilidad. En definitiva, se señalaría que estarían exentos las importaciones que constituyan premios o trofeos culturales o deportivos sin carácter comercial y aquellas que cumplan con las condiciones previstas en la posición 023 del arancel aduanario y que no correspondan a aquellas grabadas por aplicación de la letra A del inciso cuarto del artículo 4. Solo sobre este punto es el que nos vamos a referir como CONADEPUS, es que también con Hernán, que va a hablar en un segundo más. Lo primero que queremos decir de la norma es que su redacción nos parece un poco extraña en un aspecto específico, ¿no? Y es que va a señalar que no obstante estar exentas, no lo van a estar si están grabadas por aplicación de la letra A del inciso cuarto del artículo cuarto, por supuesto, refiriéndose al mismo decreto ley 825, que si uno revisa el artículo cuarto, no tiene ni inciso cuarto, recién se agrega en el mismo proyecto, y tampoco tiene una letra A. Entonces, entendemos que aquí hay primero una referencia que pareciera estar errada por parte del proyecto de ley. Sin embargo, lo que entendemos es que por supuesto que se está refiriendo a las importaciones. Es decir, que lo que quiere hacer la norma es dejar grabadas y quitarle la exención a las importaciones que se realizan que estaban fijadas por el arancel aduanario. Entonces, en otras palabras, este proyecto eliminaría esta exención que hoy día llega a los $41 en las importaciones que se realizan sin carácter habitual. Lo que considera CONADEPUS respecto de este punto en específico es que es una norma que perjudica a los consumidores, ¿no? Se trata probablemente de una de las pocas exenciones que tienen los consumidores hoy en día, porque con ella pueden comprar bienes que no se encuentran necesariamente en el comercio local, o bien pueden comprar bienes que encontrándose en el comercio local, los encuentran a un menor precio por compras internacionales. Se trata de una situación que desde luego les aliviana la carga financiera y tributaria y por lo tanto una buena medida que los está beneficiando y que en este caso el proyecto de ley estaría restringiendo. Lo segundo es que esto va a limitar el derecho de opción. El consumidor hoy día puede comprar tanto en el comercio nacional como en el comercio internacional y va a, el solo hecho de que esto esté grabado con IVA va a subir desde luego su valor. Y lo tercero, también en este aspecto, es que existiría una restricción, ¿no? Se restringiría la libre competencia. Hoy en día, esta situación que permite las compras a distancias internacionales, lo que está haciendo es promover la libre competencia, que los proveedores internacionales también entren a competir con el mercado nacional. Eso lleva a que el mercado nacional también tenga que adecuar sus precios para hacer competencia de, por ejemplo, plataformas como AliExpress, Alibaba, Chain, Temu, qué sé yo, que en el fondo están vendiendo sus mismos productos a un precio más asequible para los consumidores. Algunas conclusiones. CONADEPUS estima, no sé si está Hernán, para que continúe con las conclusiones. Sí, estoy aquí. Tiene la palabra ahora Hernán. Ya. Gracias. Sí. Buenos días a toda la comisión y muchas gracias por esta invitación. Creo que es importante para nosotros estar presentes aquí. Y nuestras conclusiones son que CONADEPUS estima que se debe eliminar la sección de IVA o las compras llamadas de minimis, ya que además de los razonamientos expuestos, todos los países de Latinoamérica tienen incorporada dicha exención. De aprobarlo como está seríamos una excepción. Incluso todos los países de la OECD lo tienen. Y Chile es el país que tiene el segundo monto más bajo con los $41. Hay algunos que tienen, como Estados Unidos, $800, otros tienen 200, y son muy superiores a lo que nosotros consideramos. También queremos dejar en claro, y esto es lo que nos interesa, discrepamos de las opiniones expresadas por el ministro de Hacienda y dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio al considerar que quienes hacen uso de esta exención son evasores, que fomentan el comercio ilícito e ilegal, como lo han dicho por la prensa. Estas expresiones criminalizan a los consumidores que están haciendo uso de una exención legal, lo cual
rechazamos estas declaraciones terminantemente. Queremos también, en este caso, dejar establecido categóricamente que el comercio informal lo abastecen empresas legalmente constituidas que importan y distribuyen por mayor. Los consumidores compran estas plataformas para su uso personal. Por lo demás, los que pudieran hacer reventa son intrascendentes en comparación con el flagelo del comercio ilícito informal. Y es por eso que nosotros lo que proponemos, para que la Comisión lo tenga en cuenta, es no eliminar la exención, pero que se regule de tal manera que evite abusos, como por ejemplo, como en otros países también, para poder regularlo, tienen mecanismos en que se limita el límite de 12 compras exentas anuales o también un máximo, como podríamos proponer en Chile, de $410 exento anualmente. Y estas serían medidas para poder regularlo y no eliminar la exención, que creo que permite competencia, permite que haya más competencia, al contrario de lo que dice la Cámara de Comercio. Nosotros creemos que esto le imprime competencia al mercado y también permite que las personas compren productos que no se encuentran en el mercado o simplemente a menor valor de lo que se están vendiendo en el mercado nacional. Creemos que esto nos ayudaría como consumidores, ya que no tenemos muchas exenciones tributarias. En Chile no tenemos IVA diferenciado y un sinnúmero de medidas que tienen los consumidores como beneficios o exenciones. Más todavía cuando hace pocos años el gobierno pasado aplicó el IVA a todos los servicios, los cuales estaban exentas de pago de IVA, y hoy día sí pagan IVA. Y dentro de eso hay servicios muy sensibles para los consumidores que hoy día también están respondiendo con el pago de IVA en las compras o adquisiciones que hagan. Eso era lo que queríamos nosotros exponer, presidente, y le agradecemos la posibilidad de manifestar nuestra opinión con respecto a este proyecto. Gracias. Muchas gracias, don Hernán y don Antonio. A ver, le ofrezco la palabra al representante de Hacienda, que está interesante, un breve comentario, porque aquí hay un planteamiento específico que tiene que ver, como hemos visto en otras ocasiones, de esta exención. Le ofrezco la palabra, don Diego. Gracias, presidente. Sí, yo lo que me parece bueno comentar es que es correcto que la mayoría de los países tengan de minimis, eso es real. Pero el de minimis nace como una exención de aranceles aduaneros, no como una exención de IVA. Muchos países suelen también hacer la exención de IVA por una razón práctica, que es para facilitar el ingreso de lo que se denominan pequeños paquetes. Fundamentalmente para que no tengan que pasar por tantos controles, porque no hay una validación de si pagaron impuestos o no. Y porque se entendía que esto se utilizaba para ventas muy ocasionales que podían ocurrir en situaciones donde no existía, de hecho, la venta a través de plataformas. Es una norma muy antigua. Como nosotros hemos señalado en otras ocasiones, lo que se ha ocurrido a partir de los últimos 5 años fundamentalmente es que ahí donde el 2019 entraron 2 millones de paquetes, de estos de pequeños paquetes, para este año la estimación supera los 22 millones de paquetes. De esos 22 millones, el 97% viene curiosamente valorado en menos de $41. Entonces uno puede decir, ¿ha crecido la demanda de consumidores que compran un artículo en el exterior? Sí. ¿Ha crecido de 2 millones a 20 millones? Nosotros dudamos de eso. Y luego hay referencia a la cantidad de productos que uno puede encontrar, por ejemplo, a través de redes sociales, donde ve que lo está comercializando un local y también uno lo puede encontrar en las plataformas. En ninguno de los dos lados están cobrando IVA. Entonces, es real que se está utilizando esta exención para nutrir el mercado informal. Entonces,
eso uno lo ve en la práctica. Uno no quiere decir esto que todo el que compra a través de una plataforma es un informal. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que plantea Conadecus. Evidentemente que hay personas que compran, no sé, ropa o un artículo y lo hacen para su consumo personal. Eso es real, eso existe. Pero hay un número no menor que lo está utilizando para ingresar artículos que terminan en la informalidad. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, lo que se plantea el proyecto de ley es justamente eliminar el de minimis para efectos del IVA, no para efectos del arancel aduanero. Eso se mantiene. Estamos analizando si es que se hacen cosas similares que están haciendo otros países, de incluso subir el monto del de minimis para efectos de arancel aduanero, para facilitar el tránsito de mercaderías. Y lo segundo es que creo que, de nuevo, si bien uno puede compartir que hay aquí un efecto favorable a adquirir productos más baratos, en nuestra opinión, cuando uno habla de libre competencia, lo que es esencial en la libre competencia es que haya, ojalá, igualdad de condiciones, ¿no? Y el comerciante local no tiene igualdad de condiciones, porque por el mismo producto, a un chaleco que lo vende un local, tiene que pagar IVA por ese chaleco. En cambio, si uno lo compra a través de una plataforma, el mismo chaleco no paga IVA. Eso es justamente competencia desleal. Entonces, atendiendo que el comercio digital llegó para quedarse y que es una nueva forma de comercializar, en verdad esta norma lo que apunta justamente es a igualar condiciones. Otra cosa es que los proveedores internacionales seguirán vendiendo más barato o no que un comerciante local y ahí operará la libre competencia. Nosotros no vamos a entrar a discutir en eso, pero al menos que exista igualdad de condiciones. O sea, que dos compras que son exactamente iguales por el mismo producto paguen el mismo impuesto. Esa es la explicación del por qué el Ejecutivo... Gracias, don Diego. Creo que queda clara la explicación. Una consulta, porque a propósito también una presentación de la semana pasada. ¿Es viable eso de colocar un máximo anual, digamos? En este caso, Conadecus propone $410, digamos. Entiendo que la semana pasada en Uruguay, eso es lo que nos dijeron la semana pasada, que el sistema uruguayo permite esto, pero también con un límite que era un poquito menor de plata. Es $200. ¿Es viable de un punto de vista técnico hacer? Porque sería interesante, usted me puede decir que no es viable, digamos, ahí tenemos un problema, pero porque yo entiendo la filosofía de CONADE, porque en el fondo dice esto es un problema. También entiendo la explicación. No es una competencia compleja para un pequeño comerciante que tiene que competir con productos que llegan sin pagar el IVA, pero quizás un justo medio puede ser generar esa opción hasta una cantidad que sumada no se exceda de una cifra X, pero no sé si eso es viable o no de un punto de vista técnico. Si es viable, creo que hay un camino que ahí se señala que sería interesante. Sí, nosotros estamos tratando de hacer un análisis más profundo de lo que ocurre en Uruguay, pero evidentemente que esto plantea a nivel operativo una complejidad. O sea, si estamos hablando de que entran 20 millones de paquetes, quiere decir que aduanas tendría que tener la capacidad de registrar en algún tipo de plataforma el ingreso de 20 millones de paquetes, asignarlo a una persona, a un RUT, y adicionalmente ir registrando el valor del bien que está entrando, para poder controlar esto año a año. Entonces, operativamente, cuando estamos hablando de 20 millones de paquetes, en verdad es bastante complejo hacerlo, y en principio reporta más dificultades que otra cosa. De hecho, creo que podría terminar saliendo incluso más caro implementar un sistema de este tipo versus la eventual recaudación adicional que esto implicaría. Entonces, en nuestra opinión sería un desafío bastante mayor que podemos, digamos, tratar de analizar o ver qué similitudes podríamos tener nosotros con otras jurisdicciones, como por ejemplo la de Uruguay, pero en principio hay un tema de nivel de volumen de lo que estamos hablando que lo hace operativamente muy, muy complejo. No, sí lo entiendo, pero tratemos de evaluar si es posible o no. Yo lo entiendo. Si una opción es que no sea posible y tenemos que tomar una opción, una decisión, si se acepta la propuesta o no. Pero existiendo la posibilidad, pues si tenemos algo de espacio técnicamente, que la evaluemos. Darío Por Mara. supuesto que okay. sí. Muchas gracias. Muchas gracias también a Conadecus
por su participación. Ya teniendo el quórum, se levanta o sea, se abre la sesión formalmente. Muchas gracias. A continuación le corresponde, se le fue la palabra a la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios, FESIT, con el presidente don Rodrigo Rojas y el abogado don Ariel Castillo. No sé quién de los dos va a hacer uso de la palabra. Yo primero, presidente. ¿Usted es don Rodrigo? Así es. Rodrigo Muchas Rojas. gracias. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, y a los miembros de la comisión y al representante del Ministerio de Hacienda, Diego Riquelme. Yo solamente voy a hacer una presentación de FESIT de 3 minutos y después le voy a dejar la palabra al colega Ariel Castillo, que va a hacer una breve reflexión sobre la minuta que le hicimos llegar a la comisión con nuestros comentarios específicos al proyecto. Sí, aquí está, está la minuta en todo caso. Para que muchas gracias. Solo decirle que esta fundación que formamos el año 2020, en el inicio de la pandemia, está formada básicamente por miembros de universidades y fundamentalmente, y nos encanta decirlo, de regiones. Es una fundación sin fines de lucro que financiamos nosotros mismos, por lo demás sin ningún aporte de nadie, y que está dedicada justamente a estudiar los temas, pero desde una mirada, como lo dice nuestro nombre, sistémica. Sin perjuicio de eso, y como tenemos intereses en una buena legislación tributaria, nos hemos enfocado, en este caso, a analizar el proyecto. Nosotros lo hicimos llegar y espero que cada uno de los miembros de la comisión haya recibido el texto que lanzamos hace algunas semanas atrás con 14 estudios realizados por más de 40 abogados con varios temas tributarios, entre los cuales hay varios de los que están hoy día en el proyecto, fundamentalmente los temas de elusión y evasión. Así que espero que lo hayan recibido y que va a ser un insumo, sin lugar a duda, para las políticas públicas. Gracias, presidente, y dejo entonces con la palabra al colega Castillo, que es quien va a presentar algunos de los que consideramos los temas. Es imposible, presidente y miembros de la comisión, hacer un análisis de todos los temas, pero lo hemos centrado en los que a nosotros nos parecen fundamentales. Adelante, Ariel, gracias. Muchas gracias y le ofrezco la palabra a don Ariel Castillo. Muchas gracias a la comisión y a los representantes de Hacienda por recibirnos. Yo soy abogado de la Universidad Católica y profesor del curso de reorganizaciones empresariales del Magíster de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además de miembro de FESIT, y por eso lo que hoy día queremos tratar son 3 temas bien específicos, donde creemos que si bien ha habido avances en la regulación del proyecto de cumplimiento y los valoramos y lo reconocemos así también en la minuta, queremos también centrarnos en aquellos que creemos que faltan, que también pensamos que más que ser cuestiones completamente ideológicas, son cuestiones que técnicamente pueden ayudar a tener un sistema más justo, pero también más cierto, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos en el tema de tasación y reorganizaciones empresariales y finalmente algunos puntos específicos técnicos respecto de la ilusión. En primer lugar, lo que queremos tocar es respecto a la facultad de tasación del servicio de impuesto interno, ¿cierto? Es esta facultad que tiene el servicio de redeterminar los precios que acuerdan los contribuyentes solo con el objeto de cobrar impuestos, ¿ya? Es decir, no es que cambie el precio que las partes realmente fijan, sino que simplemente lo hace para efectos tributarios. ¿Y en qué caso? Básicamente cuando hay una diferencia notoria entre el valor de mercado y el valor fijado por los contribuyentes. En ese sentido, hay una facultad histórica que siempre ha estado presente y que por lo tanto creemos que es bueno que se mantenga. Es una norma especial anti-elusión y por lo tanto prima por sobre la aplicación de la norma general. Y básicamente, ¿cuál es el caso básico? Si yo vendo un inmueble a mi hijo y lo vendo en 100, cuando el valor de mercado de ese inmueble es 1000, lo que ocurre es que al final estoy pagando impuestos por una ganancia sobre 100 y no sobre 1000, que es lo que correspondería si yo hubiese celebrado esa transacción con mis hijos, con mi hijo a valor de mercado. Entonces, nosotros creemos que está bien que se mantenga. Hay una discusión respecto de si debiéramos ocupar el término valor corriente en plaza o valor de mercado, pero independientemente de eso, nosotros queremos ir al punto que nosotros creemos que es principal, que es que la carga de la prueba, ¿ya? Es decir, ¿quién debe acreditar que el precio es diferente al de mercado para efectos de que proceda la
facultad de tasación y por lo tanto el cobro de impuestos luego de la fiscalización del servicio. Y en ese sentido, creemos que sería ilógico y excesivamente costoso que todos los contribuyentes tengan que estar preparando tasaciones de terceros, digamos, de auditora, para poder justificar que todos y cada uno de sus precios o valores son correspondientes al mercado, ¿ya? Nosotros creemos que si es así, se volvería excesivamente costoso realizar transacciones u operaciones en el mercado. Ahora, también entendemos la necesidad de resguardar el interés fiscal y por eso nosotros creemos y estamos proponiendo una solución que no es nueva, que ya ha sido reconocida por el Servicio de Impuestos Internos en materia de aceptación o rechazo de gastos, y que consiste básicamente en decir que cuando las partes sean relacionadas, estas deben probar que sus actuaciones son conformes al mercado, ¿cierto? Si una empresa, una filial con su matriz, ¿cierto?, se prestan servicios, ellas tienen que probar que están actuando conforme al mercado y no para erosionar alguna base tributaria en un país. Pero en cambio, cuando se trata de partes no relacionadas, como va a ser la mayoría de los casos en el mercado, es el Servicio de Impuestos Internos el que, si quiere ocupar esta herramienta, tiene que objetar el precio por la vía de hacer el mismo una tasación, ¿cierto?, pasárselo al contribuyente e iniciar un proceso de fiscalización a la inversa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo la definición de valor de mercado es aquel que partes independientes acuerdan en circunstancias incomparables. Entonces, partes no relacionadas, en principio nunca debieran estar sujetos a la carga de estar probando que todas y cada una de sus operaciones son conformes al mercado. Sin embargo, no queremos dejar al Servicio de Impuestos Internos sin herramientas por el solo hecho de que no se trata de una operación entre partes relacionadas. Lo que queremos decir nosotros es, se puede fiscalizar en esos casos, pero en ese caso el impulso lo tiene que tener el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Es decir, el impulso probatorio. Y esto es algo que, como ya les decía, está consagrado en la circular 53 del año 2020, que corresponde a la materia que el servicio ocupa para efectos de fiscalizar los gastos de las empresas. Es decir, cuando el gasto de la empresa sea con un no relacionado, en principio el Servicio de Impuestos Internos se abstiene, salvo que tenga elementos fundados y razonados para efectos de entender que no hubo una contraposición natural de intereses, mientras que en el caso de partes relacionadas, efectivamente el servicio no tiene que probar y es el contribuyente que debe acreditar. Y lo último que queríamos mencionar respecto de la tasación es que el proyecto hasta hace un tanto señalaba que la sanción que tenía, digamos, el contribuyente por establecer un precio distinto al de mercado es la aplicación del impuesto único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que básicamente consiste en un 40% sobre la diferencia entre el valor fijado por las partes y el valor que efectivamente determinó el Servicio de Impuestos Internos. Nosotros creemos que es mejor dejar el texto como está, es decir, el servicio puede tasar, porque recordemos que la tasación es una norma del Código Tributario, por lo tanto aplica para todos los impuestos, no solamente para el impuesto a la renta. Entonces, si nosotros decimos que cuando el Servicio de Impuestos Internos ejerce su facultad de tasación y aplicamos el 40%, que es un impuesto único, podemos estar dejando de cobrar impuestos por otras bases imponibles que fueron vulneradas por establecer un valor diferente al de mercado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con el IVA? ¿Cierto? Si nosotros queremos tasar también el IVA, el Servicio de Impuestos Internos siempre puede recurrir a la norma del artículo 64. ¿Ya? Entonces, nosotros creemos que está bien que respecto al impuesto a la renta hay una referencia expresa al artículo 21, cuestión que ya existe en el propio artículo 21, pero creemos que no es bueno que exista una única sanción, porque también queremos poder recuperar los otros impuestos que pueden estar vulnerados por ese mismo operación. En segundo lugar, queremos comentar también respecto a las organizaciones empresariales. Ya básicamente son una herramienta de neutralidad tributaria, es una opción que está expresamente consagrada por el legislador, en que protegen ciertas operaciones en las que, manteniéndose el negocio y manteniéndose los propietarios sin flujo de dinero, el servicio no puede tasar ni tampoco se aplican impuestos. ¿Por qué? Porque básicamente estamos ante una mera reordenación de los patrimonios involucrados. Como yo lo suelo explicar en clase, las reorganizaciones empresariales funcionan sobre el principio de que después de realizadas todas y cada una de las operaciones, somos los mismos y tenemos lo mismo. Ahora, dicho eso, esto probablemente es una cuestión súper técnica, pero les queremos destacar la importancia que tiene, porque funciona de forma excepcional para efectos de no aplicar impuestos, pero es ultra necesario para efectos de realizar los negocios que los contribuyentes requieren, ¿ya? Y esto es básicamente sinergias de activos que ya existen.
rápidamente se establece en el proyecto un requisito de legítima razón de negocio para todo tipo de reorganizaciones, ¿ya? Pero tenemos el problema que la legítima razón de negocio o no está definida o no tiene el procedimiento, y hoy día, si bien se propone una definición, todavía creemos que queda mucho para avanzar, ¿ya? Probablemente si simplemente remitiéramos a la norma general antiilusión, tendríamos algo bastante más coherente, porque hay un procedimiento y una carga de la prueba, hay excepciones, hay contraexcepciones. También tenemos que la opinión de la CMF y del Servicio de Impuestos Internos es que las fusiones y divisiones no son hechos grabados. Por lo tanto, no creemos que sea apropiado aplicarles el requisito de legítima razón de negocio a estas operaciones, puesto que tengan o no tengan las razones de negocio, igualmente no se pueden cobrar impuestos porque no son hechos grabados. Ya había la oposición, digamos, de los años 70 de la CMF y del servicio basado en la opinión de la CMF. En las reorganizaciones internacionales creo que es muy bueno que se regulen expresamente. Hay un tema muy relevante que es la jurisdicción tributaria, que creemos que es esencial y que el Servicio de Impuestos Internos lo ha ido reconociendo a través de oficio, que es muy bueno que esté regulado. Sin embargo, creemos que se establecen una serie de requisitos que a lo mejor pueden hacer muy limitativos a cuestiones que hoy día están permitidas. Por ejemplo, el nuevo articulado señala que debieran tratarse de operaciones realizadas dentro del mismo grupo empresarial y solo respecto de activos o bienes situados en Chile. Nosotros creemos que esto perjudica de dos maneras. La primera es porque puede existir perfectamente una organización empresarial entre dos grupos empresariales, ¿cierto? Yo puedo aportar un terreno para desarrollar un negocio agrícola y mi socio, que no es relacionado conmigo ni es de mi mismo grupo, ¿cierto?, aportar la maquinaria necesaria para explotar ese punto agrícola. En ese caso, claramente, ambos estamos solamente recibiendo acciones a cambio de nuestra transferencia de activos y por lo tanto no se justifica la aplicación de impuestos, ¿ya? Y lo segundo también es respecto de los chilenos que tienen inversiones en el exterior, ¿ya? ¿Qué pasa si alguien invierte en una sociedad anónima extranjera que está abierta en bolsa, ¿cierto?, y esa sociedad se fusiona con otra? En principio no podría decir que el contribuyente chileno tuvo un intercambio de acciones, ¿cierto?, y por lo tanto podría eventualmente haber tributación ahí. Pero nosotros creemos que ese claramente no es el espíritu de la norma ni tampoco lo que se está proponiendo. Por lo tanto, creemos que ahí vale la pena hacer alguna acotación. Y finalmente, la legítima razón de negocio, que es algo que hemos estado comentando, y al igual que la norma general de antiilusión, obviamente operan solamente en aquellos casos en que yo tengo una ventaja tributaria indebida, ¿cierto?, una ventaja tributaria distinta de la propia neutralidad y el diferimiento que establece ese artículo. Entonces, vale la pena precisar que la legítima razón de negocio es la ausencia de una ventaja tributaria indebida. Y eso creemos que debe quedar expreso porque si no, creemos que puede haber un infierno relativamente grande en relación a las interpretaciones del servicio. Y la aplicación práctica del mercado. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas? Básicamente, si se trata de un aporte de activos, volver a la legítima razón de negocio como hoy día está regulada y con la definición que más abajo se propone, y ampliar el ámbito de organizaciones internacionales sin la limitación del grupo empresarial ni activos situados en Chile, sino que también para contribuyentes que están domiciliados o residentes en Chile. ¿Ya? Es decir, sea que se trate de bienes situados en Chile o de, digamos, propietarios chilenos, vale la pena que exista neutralidad en su organización. Y finalmente, para terminar, solo dos puntos relativos a la ilusión. Nosotros creemos que de perseverarse en una carga de la prueba dinámica, es decir, que tanto el Servicio de Impuestos Internos como el contribuyente deban acreditar, creemos que es necesario describir taxativamente cuáles son los elementos que cada uno de ellos debe acreditar, ¿ya? Y en ese sentido nuestra propuesta es, queremos que exista, si es que queremos que el contribuyente deba acreditar algo, sería solamente la existencia de efectos jurídico-económicos relevantes, ¿cierto? Pero al servicio le debe tocar señalar que no hay una norma especial de antiilusión que aplique, que no hay una opción tributaria expresamente establecida por la ley que impida la aplicación de la norma general de antiilusión, o que los efectos aducidos por el contribuyente sean irrelevantes, ¿ya? Recordemos que, y esto es bien técnico, pero la norma general de antiilusión no siempre requiere que se prueben efectos jurídico-económicos relevantes. Cuando yo estoy haciendo uso de la economía de opción, no de la economía de opción en general, sino que de la economía con opción expresamente establecida por el legislador tributario y reconocida como tal, no es necesario probar efectos jurídico-económicos relevantes, ¿cierto? Si un contribuyente quiere acogerse un determinado sistema, el 14A versus el 14B, y puede hacerlo, esa elección no es sujeta a la norma general de antiilusión. Entonces creemos que ahí vale la pena hacer esa precisión. Y finalmente, en relación a la aplicación de la norma general de antiilusión
frente a las normas especiales, nosotros creemos que es muy bueno que se haya avanzado en lo que los digamos, americanos denominan el step transaction, ¿cierto? Es que si bien puede haber no elusión en un acto particular, puede haber elusión en un conjunto de actos que produzcan un efecto elusivo, ¿ya? Y en ese caso nosotros estamos de acuerdo que efectivamente corresponde aplicar la norma general de elusión. Sin embargo, nosotros creemos que es conveniente delimitar claramente cuándo tiene que aplicar una norma especial y cuándo tiene que aplicar una norma general. Porque recordemos que las normas especiales tienen requisitos normalmente objetivos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una sociedad con pérdidas, ¿cierto? Y quiere utilizar esas pérdidas, la norma te dice tienes que cumplir estos requisitos, ¿verdad? Que no haya habido cambio de control, que no haya habido cambio de giro, entre otras. Bueno, cuando nosotros decimos que es necesario que para utilizar esas pérdidas se cumplen esos requisitos, no puedo yo después decir, además voy a aplicar la norma general anti-ilusión si estimo que la pérdida estaba mal utilizada por otra razón, ¿cierto? O se aplica la norma especial o se aplica la norma general, y en ese sentido lo que nosotros proponemos es que cuando se aplique la norma general anti-ilusión en un conjunto de actos, tiene que ser solo respecto de efectos elusivos diferentes de lo que están regulados en la norma especial, ¿ya? Dicho de otra manera, si quiero objetar la utilización de una pérdida tributaria por razón de no cumplirse algunos de los requisitos de la norma especial, perfecto, se aplica la norma especial. Luego, si hay un conjunto de actos en virtud del cual puedo aplicar la norma general, está perfecto también, pero no puedo atacar la existencia de la pérdida tributaria, porque recuerden que finalmente la norma especial anti-elusión tiene como límite requisitos objetivos. Muchas gracias. No, yo creo que mejor que escuchemos al Ejecutivo. Creo que hay varias preocupaciones que me parecen del todo legítimas, y quiero además agradecer la exposición. Creo que demuestra una exposición sólida con muchas preguntas que me parecen del todo razonables, así que yo, más que repetir las preguntas o los comentarios, creo que sería bueno que el Ejecutivo pudiera comentarnos sobre cada uno de ellos, ¿eh? Muchas gracias, senador. Sí, efectivamente, además en la minuta que nos enviaron vienen 8 temas, digamos, y en cada uno hay una propuesta, digamos, de en algunos casos rechazar, otros modificar, así que también eso lo agradecemos porque siempre se valora. Yo quiero sumarme a que sea, ojalá el Ejecutivo pueda hacer algún comentario. Me interesa particularmente lo que hemos discutido otras veces, por lo menos para este debate, la carga de la prueba en materia de elusión, digamos, que eso es muy central dentro de las distintas inquietudes que se han planteado. Así que le ofrezco la palabra a don Diego. Gracias, presidente. Sí, si le parece, puedo partir justamente por el último tema. Yo creo que es valorable, digamos, que exista, en nuestra opinión, mayor consenso de que la carga de la prueba debe ser compartida o dinámica, como dice el documento de FESIP. Otra cosa, digamos, son las redacciones, pero lo primero que hay que determinar que en materia de elusión o de norma general antilusiva, la carga a la prueba se desprende de la norma sustantiva, es decir, de cómo uno define qué es lo que se debe probar o cuáles son los elementos constitutivos de elusión, es como uno puede luego determinar cuál es la carga de la prueba. Yo, respecto a los comentarios que hago, que se hacen, me parece relevante precisar que la actual propuesta del proyecto de ley sí se hace cargo de una diferencia. La propuesta señala que el contribuyente, y en eso hay una coincidencia con lo que señala FESIT, es el que debe probar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios. Pero la norma no se acaba ahí. La propuesta dice que sus operaciones se encuentran dentro de la razonable opción de conducta y alternativas contempladas en la legislación vigente. Es decir, la actual propuesta del proyecto de ley contempla 2 situaciones distintas que el contribuyente puede alegar, que es que su operación tiene efectos económicos jurídicos relevantes, distintos de los meramente tributarios, o que
no habiendo efectos económicos jurídicos relevantes, en verdad, él está haciendo uso de lo que se ha denominado a nivel de doctrina de legítima opción. Que por lo demás son dos cuestiones que están indirectamente reconocidas ya en la redacción fundamentalmente de abuso. El contribuyente y la norma reconoce puede alegar cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque justamente, y como bien señala el expositor, cuando yo estoy haciendo uso de una legítima opción, no necesito que ocurra un efecto económico relevante. De hecho, es muy probable que el efecto más relevante sea el tributario. O sea, para poner un ejemplo más preciso, si yo me acojo a la exención de 8.000 UF por la venta de inmuebles, ¿cuál es mi efecto económico más relevante? El ahorro tributario. Evidente. Entonces, ¿yo qué tengo que acreditar? Que es una opción razonable. ¿Y por qué razonable? Bueno, porque le estoy vendiendo un no relacionado, no se cumple ninguno de los supuestos donde no opera la exención y, por lo tanto, mi alegación es esa. No tengo que probar que tengo otro efecto económico relevante. La norma ya se pone en esos dos supuestos. No estoy diciendo que con esto esa redacción está escrita en piedra y no haya que mejorarla. Pero sí hay un reconocimiento de que el contribuyente tiene dos vías de acción. Y lo que nosotros hemos sostenido es que el objetivo es, pero vale la pena siempre clarificarlo, es que ni la administración tributaria ni el contribuyente sean sometidos a probar hechos negativos. O sea, el contribuyente no puede probar que no hay elusión, pero tampoco la administración tributaria puede probar que no hay otros efectos económicos relevantes si es que el contribuyente ni siquiera me dice cuáles podrían ser esos otros efectos económicos. Y de ahí depende la redacción. Entonces, yo creo que hay que revisar la propuesta que hace FESIT, pero en nuestra opinión hay varios temas que ya están recogidos en la normativa actual y ahí tenemos como una diferencia, pero son temas que podemos seguir trabajando. Respecto de la tasación, yo creo que FESIT propone una innovación, no está en el proyecto de ley. El proyecto de ley, la verdad es que de su propia lectura, para nosotros lo que se deduce es lo mismo que ocurre hoy, es que el servicio es el que tiene que probar. FESIT en verdad está proponiendo otra cosa, está proponiendo que en algunos casos sea el contribuyente el que tiene que probar. O sea, estaría subiéndole el estándar al contribuyente. Ustedes comprenderán que el Ejecutivo no se va a oponer a eso. Por eso estaba sonriendo. La norma está redactada y dice el servicio podrá tasar cuando las operaciones del contribuyente no se realizan a valores normales de mercado. Esa redacción siempre ha sido entendida porque es muy similar a la actual, que es el servicio el que tiene que acreditar que las operaciones del contribuyente, estoy hablando en una posición judicial, evidentemente, el que tiene que lograr acreditar que la operación no se hace a valor de mercado. Si uno quiere hacer esta diferencia entre si son partes relacionadas o no, evidentemente que nosotros no tendríamos mayor inconveniente porque sería subirle el estándar al contribuyente, acercarlo un poco más a lo que son las normas de precios de transferencia, donde efectivamente el estándar es mayor cuando las operaciones son entre partes relacionadas. Así que estamos abiertos a discutir esa posibilidad. No se ponga muy ingenioso, don Diego. Respecto de legítima razón de negocio y por qué el proyecto de ley plantea que se le tiene que exigir a las reorganizaciones, creo que este tema es bastante interesante y ha salido bastante en el debate. Lo que nosotros hemos planteado es, se sostiene, y es algo que nosotros en principio compartimos, que las fusiones, las divisiones y en general los procesos de reorganización no responden a razones tributarias, sino que a otro tipo de razones. Entonces uno dice, bueno, si en verdad nunca se hacen por razones meramente tributarias, ¿cuál sería el problema de ponerles como requisito que tengan una razón distinta de la meramente tributaria? Entonces ahí es donde uno dice, establecer el requisito de la legítima razón de negocio no genera o no debiese generarles per se un problema. Yo sí reconozco que hemos ido trabajando y escuchando algunas posiciones distintas que tienen que ver, ese no es el problema, sino el problema es cuál es la consecuencia de si yo taso una fusión. Es como, ¿qué es lo que taso? ¿Cuál es la base imponible que taso?
Y ahí yo creo que es algo que uno tiene que resolver. Y pareciera ser que uno podría llegar al absurdo de no tener que tasar, y por lo tanto la norma que uno busca, en verdad, se queda completamente inútil. Entonces la pregunta es, ¿qué hago yo si es que una fusión o una división está en un contexto de una operación abusiva? ¿Puedo aplicar la norma general antielusiva? Pareciera ser que cada vez existe más acuerdo de que sí. Digo, yo escuchando las exposiciones, no estoy diciendo que estemos todos de acuerdo en eso, pero a mí en muchas conversaciones me ha tocado que me han señalado, sí, debiese, un poco lo que dice FESID a propósito de STEP Transactions o esta planificación tributaria de diversos pasos. Entonces uno dice, bueno, si tenemos esa tranquilidad de que eventualmente parte de una reorganización empresarial podría ser, eventualmente, cosa que tendría que probar el servicio, parte de una planificación tributaria agresiva y yo la podría capturar por la norma general, bueno, entonces quizás no hay una necesidad de tener el concepto de legítima razón de negocio, para no quedarse con una norma sin sanción, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver con, y con esto termino, que la importancia de ver el sistema, que también han señalado varios expositores, el sistema en su conjunto, en cómo las distintas normas de control funcionan entre sí, son armónicas y no se generan vacíos, o no se generan duplicidades. No se generan duplicidades que no podemos sancionar 2 veces al contribuyente, eso está claro, no podemos permitir eso, pero que tampoco se haya un vacío donde una operación quede sin una norma de control. Yo creo que en la medida que logremos resolver eso, va a haber acuerdo. Ok, hay varios temas, digamos. Yo simplemente quiero reiterar el tema de la prueba, la carga de la prueba. Eso es, a mi juicio, de la esencia, digamos, de que no se plantea respecto al contribuyente. Y los otros temas serán de discusión del artículo. Senador Castro, usted ve la palabra. Sí, yo creo que es importante que vayamos viendo tema por tema, porque el Ejecutivo va reaccionando, va comentando, y es importante que nosotros también podamos preguntarle. Pero ahí la pregunta del Ejecutivo es ¿por qué o qué tiene de malo que una eventual fusión busque minimizar el pago de impuestos? O sea, ¿por qué el objetivo de una fusión siempre tiene que ser algo distinto que minimizar pagar impuestos? Lo más natural es que las personas y las empresas quieran pagar el menos impuesto posible, dentro de la norma legal. Sí. Entonces, usted acaba de decir algo que a mí me parece sorprendente, que me dice, las fusiones siempre son hechas con un interés distinto a minimizar el pago de impuestos o razones tributarias. Yo le digo, ¿por qué tiene de malo que si yo tengo una empresa, me fusiono con otra y eventualmente eso hace que paguemos menos impuestos? ¿Por qué eso va a tener un problema desde el punto de vista del diseño económico, ni ético ni moral? Si la gente dice, cumple la norma, somos 2 empresas, vamos a fusionarnos. ¿Por qué? Porque además ganamos el hecho de que el valor presente, los ingresos futuros, que es lo que maximiza cualquier agente económico, se puede maximizar de esta forma. No veo algo distinto de si hay algo abusivo, si hay una trampa, pero usted acaba de decir algo que yo encuentro delicado desde el punto de vista de los principios que nos ordenan en la forma de definir la ley de cumplimiento tributario. Entonces quería preguntarle su opinión al respecto. Don Diego. Sí. Yo agradezco la pregunta porque efectivamente hay ciertas líneas que no se deben cruzar respecto de una reorganización. Y creo que como nuestra propia historia nos puede ilustrar al respecto con, por ejemplo, la situación de pérdidas tributarias. Uno puede decir, ¿puede haber un efecto en una reorganización tributaria? Sí. ¿Puede haber un efecto tributario? Sí. En el pasado lo que ocurría es que se compraban empresas con pérdida para pagar menos impuestos. Y en algún momento se dijo, no, ¿sabe qué? Usted no puede, en verdad, comprar una pérdida tributaria de un tercero y utilizarlo en sus propios negocios. La norma tuvo que reaccionar de otra manera. Puso una norma especial, que es la norma actual de pérdidas. Entonces, una fusión o una reorganización puede tener efectos tributarios positivos, digamos, para el contribuyente. Sí. La norma busca reconocer esa neutralidad de que yo obtenga ventajas tributarias a través de una reorganización. No, lo que uno lee y lo que la doctrina sostiene de respecto de la importancia de la neutralidad de las reorganizaciones empresariales es lo que de hecho sostiene, y no quiero malinterpretar, pero lo que plantea FES es que en definitiva
no hay una enajenación, y por tanto no se genera, por regla general, hechos gravados con ocasión de una reorganización cuando se hace siguiendo la normativa. Pero efectivamente, situaciones que son de borde y que tienen que ver cuando una reorganización, o sea, yo hago una división para cosas que a propósito vamos a ver en este proyecto de ley. Si yo vendo un inmueble desde una sociedad, por regla general voy a pagar IVA, en la medida que cuando lo compré pagué IVA, ¿sí? Resulta que si yo divido la sociedad, le asigno el inmueble a la sociedad naciente y vendo, por la lógica jurídica, esa venta está exenta de IVA. Entonces uno dice, ¿el legislador quiso hacer eso o no? ¿Buscó que baste una división para evitar un IVA o no? Uno puede tratar de sostener de que el legislador está de acuerdo con eso. Yo diría que esa no era la esencia, eso es una distorsión. Entonces, hay una norma que está buscando, cuando lo veremos en su momento, a propósito del IVA, de que no vulnerar a través de una reorganización, no vulnerar un hecho grabado del contribuyente. Ese es el objetivo. No tiene que ver, y quizás me expresé mal, no tiene que ver con que el objetivo o que una reorganización no pueda tener una mayor eficiencia, un ahorro tributario, eso muchas veces ocurre. Pero si yo estoy ocupando o hago una reorganización con el único objetivo de evitar un hecho grabado sin ninguna razonabilidad económica detrás, eso no es lo que uno encuentra en doctrina de la importancia de la neutralidad de las reorganizaciones. Entonces, ahí ese espacio es el que uno tiene que ser capaz de resolver. ¿Cómo le damos neutralidad a las reorganizaciones empresariales? En eso estamos de acuerdo, que no quepa duda, y en eso quiero ser muy claro. Estamos de acuerdo con que las reorganizaciones deben tener neutralidad tributaria. Pero hay líneas que uno tiene que ser capaces de resolver. A lo mejor basta que las resolvamos con normas especiales y no nos preocupamos de esto. Pero el sentido de una reorganización empresarial, en esencia, es que, y por eso se llama reorganización empresarial, es que yo estoy haciendo más cosas que evitar un hecho grabado. Ese no es mi objetivo final, por regla general estoy diciendo. Yo me fusiono porque voy a obtener sinergia, porque eso me puede permitir pagar menos impuestos en el futuro. Sí, por supuesto. Presidente. Sí, pero es que estamos ya... Ya. No. Entendí el punto. Sí, lo que quiero transmitirles es que yo creo que aquí hay un problema de usted ocupa la palabra doctrina como si hubiese una doctrina nomás. Yo creo que no hay una sola doctrina en esta materia. Esto no es en la Biblia. Esto, o sea, yo discrepo con usted profundamente, Diego, en que alguien que busque fusionarse por pagar menos impuestos está haciendo algo ni legítimo ni malo, sino que simplemente está haciendo lo que el incentivo de la regla, si es que es legal, le permite. Por supuesto. Entonces, y además yo prefiero mil veces que en vez de tener una norma vaga, general, que permita la discrecionalidad de impuestos internos, y sabe que en realidad yo creo que esa fusión no buscaba, porque usted acá lo dijo varias veces, que si la fusión eventualmente genera un beneficio tributario, ni un problema, pero no puede ser el beneficio tributario la justificación de la fusión. Y yo le estoy refutando eso, y yo creo que sí puede ser el objetivo de la fusión minimizar impuestos, y ni un otro. Simplemente yo quiero fusionarme para pagar menos impuestos dentro del marco legal. Entonces, yo prefiero normas específicas que el legislador eventualmente, cuando empieza a identificar, usted trató de ocupar un ejemplo, elementos que tal vez el legislador dice, sabe que esta norma se está ocupando de una forma que en realidad yo no la quiero, bueno, vamos a lo específico. Pero tener una norma general que le dé discrecionalidad de impuestos internos a la sede administrativa para decir, sabe que en realidad usted no buscaba reorganizarse por materia, sino que por pagar menos impuestos, y eso no está permitido, yo encuentro que es pasar una línea roja que por lo menos yo no estoy dispuesto a pasar. Y creo que es, insisto, muy necesario que cuando hay algo ilegal, cuando alguien ocupa precios falsos, por ejemplo, en transferencias, cuando alguien está haciendo trampa, vayamos con todo. Pero distinto es que alguien no pueda hacer optimización económica, si eso es lo que está haciendo alguien, cuando quiere pagar menos impuestos, porque quiere maximizar su utilidad.
Y no lo hacen solamente con impuestos. Y usted hizo el ejemplo de las pérdidas de arrastre. Bueno, las pérdidas de arrastre... perdón, ¿cuál es el problema, senador Insulza? ¿No se puede comentar en sesión? A mí me gusta su argumentación. Entonces, Lo que pasa es que estamos entrando a fundamentar los votos anticipadamente. no estamos A ver, déjeme. estamos en una audiencia, senador, donde uno puede efectivamente compartir el proyecto de ley. Pero yo creo que realmente, bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Yo le pediría que no me interrumpa cuando estoy hablando ni comente, pida la palabra si quiere. La mala costumbre de que cualquiera que está hablando lo está interrumpiendo y eso es un poquito... Bueno, a ver, usted está tiene la palabra el senador que está terminando Presidente, le pido, y por después favor, la ordene un poco la tiene sesión. la palabra, pero tratemos de irnos al tema del debate. O sea, si no se puede comentar No, el proyecto tratemos de de- ley, porque hay un tratemos de senador ir. que le molesta que uno reflexione sobre el proyecto de ley, significa que no sé por qué está sentado en esta comisión, el No, senador. está igual que usted, eso, senador. No sea lo mismo como usted vote. No lo voy a fundamentar ahora porque le quitaría el No es tiempo. solamente votar, Ya, hay que después tratemos de legislar en evitar- particular. Ayúdeme, senador Cas, para terminar la intervención. Y usted ayúdeme, presidente, que ojalá estamos en un debate profundo de una ley que es fundamental, Estoy ayudando todo donde lo posible. efectivamente podemos con el Ejecutivo dialogar sobre qué elementos de la ley nos parecen correctos y qué elementos no. Por eso estamos tratando, justamente después de cada intervención, generar un pequeño debate, que es un pequeño por un tema del tiempo, la hora. Eso es lo único que yo le planteo. Pero, senador Cas, Sí, si quiere nos extendemos es un ahora, buen no hay problema. punto. Entonces, cuando usted habla del tema de las pérdidas acumuladas, por ejemplo, y que alguien efectivamente que perdió, porque además aquí pasa algo muy curioso. El recaudador, cuando hay utilidades, recauda. Si una empresa arrastra pérdidas y simplemente perdió, esa empresa que perdió reiteradamente y que eventualmente quebró, todo ese elemento histórico, de alguna manera el recaudador va en la parte de arriba y no apoya en la parte de abajo. ¿Correcto? O sea, cuando hay un upside, cuando hay una utilidad, el recaudador va y se sabe que yo soy socio suyo, así que deme una parte de sus ingresos. Pero cuando una empresa pierde reiteradamente, el recaudador no va y le dice, ¿sabe qué? Dado que yo iba como socio suyo en la parte de arriba, lo voy a compensar de alguna forma, o que era lo que hacía cuando uno vendía esa empresa, me imagino en su minuto. O sea, lo que hacía una empresa que tenía pérdida acumulada, decía, chuta, yo he invertido no sé cuánta plata. Si es que la misma gente invierte en otra empresa y le va bien, el impuesto interno inmediatamente le va sacando las utilidades de esa otra empresa. Entonces lo que hacía la venta de esas empresas es tratar de darle un valor económico al esfuerzo de ese emprendedor que emprendió y fracasó. O sea, ese emprendedor puso, qué sé yo, lo que sea, 2 millones de pesos, 10 millones de pesos, perdió esa plata, nunca pagó impuestos obviamente porque nunca ganó plata, y en el fondo ese mismo emprendedor puede irse a otra empresa y decir, pero oiga, aquí cuando tengo utilidades, efectivamente voy a tener que pagar impuestos. Y todas las pérdidas que tenía acá, no las voy a poder ocupar. Entonces, lo que estoy diciendo es que incluso económicamente, el que uno haya vendido una empresa con pérdidas acumuladas tiene un raciocinio detrás. Que en el fondo trata de hacerse cargo de que los mismos agentes económicos a veces ganan y a veces pierden. Y lo que uno quisiera desde el punto de vista de justicia incluso tributaria es decir, bueno, el neto de las pérdidas y las ganancias son las que finalmente el Estado dice, ¿sabe qué? Aquí yo paso por caja. Ok, a ver, tenemos 2 invitados más, así que queda abierto un tema, un debate que creo que es más largo. Le voy a hacer la palabra por 30 segundos, a ver si puede, al senador Kuchel. Senador Kuchel. En Puerto Montt, la calle Vara se está reparando ya desde hace 4 años y muchos locales están quebrando. Pienso en una zapatería. Llega una zapatería exitosa de Osorno, quiere comprar esa zapatería. Con lo que usted está mencionando, no le conviene porque lo van a acusar de que quiere comprar esa zapatería por efecto para hacer un negocio, llamémoslo tributario, tener un beneficio tributario. Y conociendo la mentalidad de la gente, no van a comprar la zapatería porque les va a caer impuestos internos. Así es como piensa la gente. Yo creo que hay que alejar de la mentalidad, sobre todo el pequeño y mediano empresario, el cuco de impuestos internos. Yo creo que toda la calle Vara hay que recuperarla, y cuanto antes, y creo que se va a recuperar en Puerto Montt sin muchos de los actuales propietarios. No estoy pensando en grandes fusiones de empresas, estoy pensando en locales pequeños. Gracias, presidente. Muchas gracias. Antes de terminar esto, está don Ariel Castillo. Pidió la palabra, don Ariel. Yo le daría 30 segundos para ser bien justo, digamos. ¿Ah? Don Ariel, o sea que llevamos harto tiempo con en este Vale, no capítulo. hay problema. Yo creo que hay harto que
podemos ir mejorando la redacción. Creo que hay algunos consensos, digamos. Yo creo que aquí la discusión está más bien en el borde. O sea, bueno, a lo mejor nosotros tenemos una versión no actualizada del proyecto, digamos, vigente, pero efectivamente el comparado que nosotros tenemos dice que en el artículo 64, si el contribuyente en la respuesta a la citación no logra acreditar que sus actos son a valores normales de mercado, el servicio va a determinar fundamentalmente. O sea, aquí nosotros creemos y estamos confiados en que lo que hoy día propone el Ejecutivo es que haya una carga de la prueba en el contribuyente, sin hacer distinción. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, si quieren que la carga de la prueba esté en el Servicio de Impuesto Interno, pongámoslo expresamente, como hoy día está. Pero aquí hay una redacción que puede ser algo confusa en relación a ese punto. Si queremos compartir la prueba, que es una cuestión política y no necesariamente técnica, creemos que habría que hacer esa diferencia. Pero lo que no creemos que sea aceptable es la redacción que estamos viendo nosotros hoy día, ¿cierto? Que exige al contribuyente acreditar que sus operaciones se realicen conforme al mercado. Y lo segundo, para precisar un poco también la conversación que se tuvo con el senador Kass, yo creo que, a ver, no creo que sea necesario tener una legítima razón de negocio de las organizaciones empresariales, por cuanto sus efectos son simplemente dos: la neutralidad y el diferimiento. Es decir, que no se cobre impuestos en ese acto. Pero luego, si a través de una organización yo dejo de pagar IVA porque se juntó con otra sociedad que no tenía el crédito fiscal, etcétera, o puse activos en una sociedad con pérdida, eso está hoy día sujeto a la norma general de antielusión. Hay vastas jurisprudencias del Servicio de Impuesto Interno, hay los casos antielusión en que se señala que esa fusión o esa división, no en cuanto al diferimiento y la neutralidad que produce, es decir, no en cuanto a la mantención de los costos tributarios, ¿cierto?, es susceptible de revisión bajo la norma general de antielusión. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿cierto? Pero lo que yo creo es que no corresponde aplicarle al artículo 64, que es el que regula las organizaciones empresariales, normas de elusión, porque por sí solas las organizaciones empresariales no pueden ser elusivas, son ejercicio de una opción dada por el legislador tributario. El legislador tributario no se aplica impuestos en estas operaciones. Eso es lo que dice la norma. Por lo tanto, si queremos aplicar normas generales antielusivas o especiales antielusivas, por supuesto, pero no respecto al diferimiento de la neutralidad. ¿Ya? Por lo tanto, podemos discutir si es que el IVA en una sociedad que se divide, ¿cierto?, no debiera pasar también el crédito fiscal IVA a la sociedad que se crea y por lo tanto cuando vende el inmueble venderlo con IVA. Es una solución para un caso concreto, ¿cierto? Pero aquí lo que no tenemos que hacer es tratar de matar una mosca con una bazuca, ¿cierto? O sea, yo creo que las herramientas están para que si tenemos un miedo general, podemos ocupar la norma general de antielusión, y si tenemos algo específico, no atacar la organización empresarial, sino que la norma de IVA en las fusiones y divisiones, ¿cierto? En ningún lado dice que los créditos fiscales no son traspasables, es una teoría histórica del Servicio de Impuesto Interno, pero que los derechos sean personalísimos, los derechos tributarios no está regulado en la norma. Entonces, es algo que podríamos avanzar en hacer, decir, oye, los créditos fiscales pasan a la norma. Y por lo tanto, cuando esta sociedad venda el inmueble, va a grabarse con IVA. Entonces, es algo que yo creo que podemos solucionar técnicamente en otra normativa, pero creo que en las organizaciones empresariales no debiera estar cubierto, porque podemos poner en riesgo muchas operaciones lícitas, ¿cierto?, que en realidad lo único que buscan es diferir y hacer neutralidad, que es lo que el propio legislador quiere cuando establece que las funciones y divisiones, aportes y liquidaciones, ¿cierto?, están sujetas a neutralidad. Entonces, creemos que hay puntos donde podemos nosotros tener un consenso más técnico sin arriesgar las operaciones del mercado en general, sean de los grandes y los pequeños contribuyentes, que hayan reglas claras donde nosotros podamos predecir si en esta operación se puede o no cobrar impuestos, ¿cierto? Y en aquellos casos donde se esté haciendo abuso, por supuesto, aplicar la norma general de antielusión o las normas penales si son posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queda un tema abierto. Esto es parte muy profundo de la discusión, porque lo hemos planteado en otras ocasiones, así que vamos a ir profundizando en este punto. A mí lo que más me importa es el tema de la carga de la prueba, y eso que yo entiendo, digamos, que es el concepto que hay que resolver, más allá de lo que ha planteado el senador Castro, el senador Kuchel. A continuación corresponde a la Asociación Chilena de Tecnologías de Información AG, ACTI, al director de ACTI, no sé si lo pronuncié bien, y presidente de la mesa legal, don Claudio Magliona. Le ofrezco la palabra a don Claudio. Me escuchan, ¿no es cierto? Se escucha bien. Y se ve la presentación. Así es, y la tenemos también acá, pero se ve para el efecto de los que están viendo por televisión la sesión. Y se está moviendo la presentación, que una vez me pasó que no se movía. Aún no se mueve, pero suponemos que ahí sí está moviéndose. Está moviendo. Nosotros
Nosotros, presidente y senadores y ejecutivos, somos ACTI, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información. Tenemos una larga data de representación de empresas de tecnología, forman parte de empresas de tecnología pequeñas, grandes, medianas, plataformas de pago, procesadores de pago. Y este proyecto de ley, de verdad, que nosotros creemos, y quiero partir con eso, que requiere un análisis profundo. Creemos que requiere un análisis profundo y revisión por las razones y los puntos específicos que me voy a referir. Nosotros creemos la formalización y estamos completamente 100% de acuerdo en apoyar todo tipo de formalización. ACTI participa en muchos proyectos de leyes, pero queremos hacer un llamado respecto a las normas que se refieren a plataformas digitales, principalmente. Estamos muy preocupados respecto a las normas que se refieren a plataformas digitales, donde se está creando una responsabilidad. Aquí están los temas que nosotros vamos a mencionar. Se está creando, nosotros creemos que aquí hay elementos sumamente negativos para la economía digital. Creemos que se le está dando un rol a las plataformas digitales que no corresponde, que tiene que ser revisado. Creemos en la formalización, pero falta establecer claridad en esta responsabilidad secundaria. Nosotros nos vamos a referir a los siguientes 5 puntos. La exigencia de solicitar inicio de actividad de usuarios de operadores de medio de pago y plataformas, plataforma digital de intermediación como contribuyente el IVA, principalmente el número 2, que estamos sumamente preocupados. El número 3 lo vamos a explicar en detalle, nueva sanción de clausura de la plataforma virtual o digital, cuando uno de los oferentes dentro de la plataforma no cumple con alguna normativa del Servicio de Impuesto Interno, lo cual, la verdad, no podemos entender cuál es la razón de eso, de que hay una responsabilidad subsidiaria. Queremos referirnos a la eliminación de la sección del IVA para paquetes por debajo de $41. Y finalmente, nueva exigencia de recaudación anticipada del IVA a la adquisición de bienes ubicados en el extranjero hasta $500. Parto la exposición respecto a la obligación de solicitar iniciación de actividades. Nosotros creemos la formalización, pero cuando uno analiza el texto con que, y lo estoy mostrando el texto, dice que los operadores de medios de pago electrónico respecto de quienes contratan sus servicios a efectos de desarrollar una actividad económica. O sea, hay elementos que la ley le está dando de determinación al intermediario que debería ser el Servicio de Impuesto Interno el que diga, ¿sabe qué? Debe exigir la iniciación de actividades a la siguiente empresa, empresa A, B, C. Respecto de los operadores, cuando vemos los operadores, dice los operadores de plataformas digitales de intermediación que permitan operaciones entre terceros para la adquisición de bienes o servicios. Respecto a las entidades que ofrezcan sus productos o servicios regularmente, ¿qué significa esto? Que una plataforma de comercio electrónico va a tener que tener un equipo tributario que va a tener que determinar quiénes ofrecen y quiénes no ofrecen regularmente a través de la plataforma, como en el caso de los operadores de pago. Si bien hay una norma que exija el servicio de impuestos complementar esto y desarrollar cómo va a funcionar, lo que nosotros pedimos es que sea el Servicio de Impuesto Interno. Uno nunca se va a negar a cumplir una resolución del Servicio de Impuesto Interno. Lo que uno no quiere es que lo pongan en una posición de tomar determinaciones de quién debe iniciar actividades y quién no debe iniciar actividades. El Servicio de Impuesto Interno ya maneja toda esta información. Las plataformas de pago tienen que hacer comunicaciones al servicio, los proveedores de servicio de pago tienen que hacer comunicaciones diarias al Servicio de Impuesto Interno respecto a las transacciones que participan. Perfectamente el Servicio de Impuesto Interno podría decir quiénes, mediante un oficio, deben iniciar actividades. Y voy a ir al siguiente punto, porque esta es la preocupación y esto es lo que pedimos. Lo que pedimos es, por favor, no nos hagan decidir a nosotros quién realiza habitualmente una actividad comercial. Que el Servicio de Impuesto Interno nos diga quién exige una iniciación de actividades. Y este punto para nosotros es crucial. Que una plataforma se convierta en contribuyente del IVA respecto a las operaciones que intermedia cuando muchas veces ni siquiera pasa
por la plataforma el precio o el bien, no entendemos ni siquiera cómo se va a hacer. Nosotros entendemos que se pensó en impuestos sobre servicios digitales para personas sin domicilio o residencia en Chile. Pero esa dinámica es completamente distinta, porque si en el extranjero hay un proveedor de streaming, de servicios de televisión digital, lo único que tiene que hacer ese proveedor es adicionar el IVA a sus servicios. Y es el proveedor el que emite la factura. En el caso de una plataforma intermediaria de pago, la factura de venta del bien no la emite el intermediario. Se emite entre el oferente dentro de la plataforma y el comprador dentro de la plataforma. Muchas veces la plataforma no ve dinero pasar, no ve bienes pasar. Y no entendemos con claridad cómo esta norma ha seguido avanzando en la Cámara de Diputados. Creemos que no se dio la discusión suficiente respecto a cómo se pretende operar esto, cómo yo voy a adicionar IVA o retener IVA, porque ocupa todos esos verbos rectores, cuando el flujo de dinero no está pasando por mí. Entonces, luego dice que respecto a aquellos proveedores dentro de la plataforma que sean sujetos del IVA no existe la obligación, lo entendemos, pero respecto a todo el resto existe esta obligación y no sabemos cómo se podría llevar a cabo esta obligación de plataforma. Y les pedimos, por favor, senadores, la mayor atención, el gobierno también. Nosotros queremos colaborar, pero una cosa, repito, es que se le exija al vendedor de un servicio o de un bien una responsabilidad y otro es que se le exija a un intermediario. Esta situación de exigir responsabilidad a un intermediario llega a el punto cúlmine cuando hablamos del artículo 97, número 10 y número 12 del Código Tributario, las modificaciones que propone este proyecto de ley. Dice sanción de clausura a la plataforma virtual o digital a través del cual un contribuyente infractor realiza su actividad comercial. Dice el número 10, el no otorgamiento de guías de despacho de facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas en los casos y la forma exigidos por las leyes. El uso de boletas no autorizadas, de facturas, notas de crédito, puede provocar la clausura de la plataforma virtual a través de la cual el contribuyente realiza el ejercicio de la actividad comercial. Presidente, senadores, si esto es como solicitar a un mall, hacer responsable un mall por los locales comerciales, porque resulta que los locales comerciales no emitieron una nota de débito o una nota de crédito. Y además, pensemos que en una cadena física que tiene 300 tiendas, 400 tiendas, por último pensemos que el responsable va a ser esa tienda en específico, por algo que no está vendiendo, sino que puso a disposición infraestructura para que un tercero pueda vender. Ese tercero se está portando mal y resulta que el Servicio de Impuestos Internos puede cerrar toda la plataforma, porque cuando estamos en el mundo digital no es como el mundo físico en que la sanción se impone a la tienda en particular que no emitió factura o una nota de débito. O sea, esto está prohibido. Cerrar una plataforma está prohibido por leyes internacionales. El cierre de una plataforma, de una actividad comercial, no tiene, en la misma legislación nacional, no tiene ninguna otra situación en que uno pueda hablar de sancionar a una plataforma cuando está intermediando. Lo normal acá nuevamente es que el Servicio de Impuestos Internos emita una resolución y le diga a la plataforma, señor plataforma, usted está cobijando a un infractor del Servicio de Impuestos Internos, no dé más los servicios, bloquéelo. Tenemos una experiencia muy buena en propiedad intelectual, la responsabilidad del intermediario, en que cuando uno como intermediario pone a disposición de tercero herramienta y este tercero se porta mal, tiene que haber una notificación judicial. Alguien le tendrá que decir al intermediario, señor intermediario, están ocupando su plataforma para, bloquéelo, cancélelo, no lo sé. Pero imagínense que de repente a un mall le llegara una sanción de clausura al Costanera Center porque una de las tiendas está en infracción con el Servicio de Impuestos Internos. El mall entero se tendría que cerrar. Esto es lo mismo para las plataformas intermediarias. Luego,
respecto de la eliminación de la sección del IVA para paquetes por debajo de $45, nosotros queremos representar todas las posiciones que tenemos al interior de nuestro gremio de empresas tecnológicas. Aquí tenemos distintas posiciones. Tenemos una posición que efectivamente considera que hay una competencia desleal, como lo dijo el representante del gobierno, porque cuando un producto se vende al extranjero y vale hasta $41 no está grabado por IVA, y cuando se vende desde Chile hasta $41 sí lleva IVA. Y hay otras posiciones que efectivamente dicen, ¿saben qué? No se debe eliminar el IVA, la sección del IVA a la importación de bienes hasta $41, porque efectivamente hay muchas razones que no son solo competencia desleal, sino que son razones, por ejemplo, de probar productos, de embrión de pruebas. Efectivamente a las micropymes o a pequeñas empresas o al consumidor, como dijo Conadeco, como dijo don Hernán Calderón, hay un beneficio respecto de ese producto, hasta ese monto claramente. Aquí al interior de nuestro gremio tenemos posiciones divididas, pero no por eso no quisimos decir cuál era nuestra posición. Y finalmente, hay una preocupación muy importante respecto de la nueva exigencia de recaudación anticipada del IVA en la adquisición de bienes ubicados en el extranjero por hasta $500. No es posible asimilar el IVA a servicios digitales por la importación de bienes. Los bienes traspasan la frontera y están sujetos, por ejemplo, a trámite aduanero y aranceles. O sea, lo normal, ¿no es cierto?, es que los aranceles, el impuesto aduanero y el IVA se apliquen cuando los productos están entrando al territorio nacional, como es la regla general. Además, existen problemas de cálculo, porque si yo adelanto este pago, la pregunta es si es que en este cálculo van los costos de envío o no. Entonces, esto genera una preocupación muy grande y se considera que hay una discriminación importante en la forma de determinación. Así, presidente, señores senadores, representante del gobierno, nosotros lo que llamamos es, reiteramos, entendemos la preocupación por la formalización, pero el comercio electrónico hoy día es un motor de la economía nacional. El comercio electrónico fue lo que nos salvó en la pandemia en sus momentos, cuando todos estábamos encerrados. Hoy día el comercio electrónico es global. No impongamos carga al comercio electrónico nacional, y menos cargas que no guardan ninguna relación en la responsabilidad directa con el objeto de mejorar por la formalización, porque al final, pensemos que en esto concluyo, que a mayor traba al comercio formal electrónico, quizás terminemos fomentando un comercio más informal y más ilegal, porque hicimos demasiado complejo lo que hoy día funciona en Chile. Hoy día conocemos proveedores de servicio de comercio electrónico que tienen fama mundial y que funcionan con estándares internacionales. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Yo siempre quiero... una parte de esto lo discutimos en la primera sesión. O sea, lo que aquí se aporta como algo distinto, no sé, don Diego, si tiene alguna opinión, respecto al rol del intermediario, digamos, que asumiría para este efecto parte de las plataformas, que sería distinto a lo que hoy día existe, y ahí hace el símil con el mall. No sé si merece algún comentario de parte suya. Sí. Creo que hay precisiones que hay que hacer y otras cosas que a mí me gustaría resaltar. Respecto a la obligación de iniciar actividades, yo creo que no nos podemos equivocar. Esto no es una tremenda carga. La pregunta es por qué yo tendría que pasarle un POS a una persona si es que esa persona no va a realizar actividades económicas. O sea, lo evidente es que esa persona quiere ese POS para vender, para recibir pagos, no para, no sé, recibir otro tipo de operaciones. Por lo tanto, pedirle que exija inicio de actividades, que no es nada más que el contribuyente lo acredite presentando un papel que tiene inicio de actividades. No estamos exigiendo que acredite que cumple con todas sus obligaciones tributarias, que fue un debate que en el proceso legislativo anterior se abrió. Es como, oiga, ¿por qué no
¿por qué no se exige acreditar que estoy pagando IVA todos los meses? No, mire, a mí me basta con que al menos sepamos que hay inicio de actividades, si es que yo entrego o si yo estoy proveyendo un medio de pago. ¿Por qué? Porque por lógica, si yo estoy solicitando, adquiriendo un servicio de medios de pago, es porque estoy realizando una actividad económica. Y lo segundo, respecto a las plataformas, tiene que ver con lo mismo. Hay hoy en día instituciones financieras que tienen plataformas en su página web. Hay comercios del retail que tienen plataformas en su página web, es decir, que permiten que terceros comercialicen a través de su página. ¿Por qué no le podríamos pedir que, de nuevo, al que se quiera inscribir, el que quiera vender sus productos a través de la página, no le pidamos inicio de actividades? Eso es lo que estamos haciendo. Y no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que personas, a través de canales a través de canales formales, están vendiendo sin inicio de actividades. Entonces, es verdad que el comercio digital llegó para quedarse y no hay aquí un afán de destruirlo, pero cada vez que la forma de comercializar va evolucionando, las legislaciones también tienen que evolucionar para impedir, digamos, que se abran espacios, a veces, de nuevo, no necesariamente deliberados. No queremos decir que aquí hay una acción deliberada de no pagar impuestos, pero evidentemente que si yo estoy permitiendo que se comercialice a través de mi plataforma, yo debiese colaborar con que exigir el inicio de actividades. Uno puede decir que no es que el servicio me tiene que decir, bueno, pero si el listado del servicio es bastante exhaustivo de quienes tienen que realizar inicio de actividad. Y por lo demás, cualquier persona que ejerce una actividad comercial tiene que tener inicio de actividad. Después tenemos una discusión si está grabado con IVA o no, eso es otra discusión. Pero cualquier persona que ejerce una actividad comercial debe tener inicio de actividad. Y eso es lo que estamos poniendo como requisito relevante para combatir la informalidad. Porque son espacios que hoy en día no lo exigen y por lo tanto quizás no lo exigen porque no se lo plantearon, no porque lo hagan deliberadamente. Quiero ser bien claro en esto, no estamos pensando que las plataformas fueron creadas para esto, en ningún caso. Pero esto es necesario, así como que las municipalidades exigen inicio de actividades, así como quienes se inscriben en Chile Compra exijan inicio de actividades, que son cosas que en nuestro parecer parecían bastante obvias, pero que en la práctica no ocurren. Y sobre la clausura, creo que hay que tomar el punto que creo que la redacción puede ser la no más feliz. Evidentemente que lo que no buscamos es sancionar a toda la plataforma que está comercializando por un incumplimiento. En verdad, la norma lo que buscaba es, hoy en día, si yo vendo a través de mi propia página web, no emito boleta, no tengo una sanción equiparable al que está en el negocio de la esquina y no emite una boleta. El que está en el negocio de la esquina no emite una boleta, lo clausuran por 10 días. Punto. El que está comercializando en Internet no lo puedo clausurar. No tengo una norma. Entonces, lo que busca la norma es simplemente igualar eso. No, creo que hay que precisar que no podría yo clausurar a una plataforma que permite la intermediación de muchos contribuyentes cuando yo estoy sancionando a uno. Eso yo lo tomo para dar claridad que ese no era el objetivo de la norma, porque evidentemente lo que dice el expositor es correcto. Yo no sanciono al mall cuando un locatario incumple, sanciono al locatario. Entonces hay que hacer ahí una distinción y por lo tanto es una norma que debiésemos adecuar o ser bien claro en la explicación para que no se distorsione. ¿Ya? En eso, para que aclararlo desde ya. Y solo sobre lo del de minimis, a mí me llama la atención el comentario porque se señala a que las pymes podrían verse afectadas, pero dice las pymes exportadoras. Y el de minimis no afecta a la exportación. Entonces, no sé si ahí hay una confusión o qué ocurre, porque lo que no podríamos decir es que las de minimis que las pymes se ven favorecidas con el de minimis en la importación, porque sería justamente lo que queremos evitar. No, claro, pero al que voy es que yo supongo que estamos hablando de exportación y por lo tanto hay que dar la tranquilidad que en la exportación no se produce ningún cambio, porque si yo estoy importando para comercializar, nunca debiese poder ocupar el de minimis. Ni antes ni ahora.
Esas son mis... Estamos con el tiempo. Me pidió la palabra 30 segundos, se lo voy a dar a don Claudio. Claudio pidió, ¿no? Muchas gracias, presidente. Efectivamente, yo, si me permite, hay casos en que en las plataformas de comercio electrónico yo puedo vender en una plataforma de comercio electrónico y yo entiendo que yo no necesito iniciación de actividades. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que el Servicio de Impuesto Interno diga quién tiene que iniciar actividades y quién no. Y en segundo lugar, si es posible, presidente, el representante del Ejecutivo, don Diego, no se refirió al segundo punto de nosotros, que es convertir a la plataforma intermediaria, que no está vendiendo bienes, como recaudador del IVA, como sujeto del IVA. Que no entendemos cómo se puede hacer eso. A ver, 10 segundos, Diego, porque tenemos la presidenta de los fiscalizadores. Eso está pensado fundamentalmente porque es la plataforma que intermedia ventas de no residentes, es decir, el vendedor es no residente en Chile, extranjero, no residente, y el comprador es un no contribuyente de IVA. Es decir, yo como estoy grabando con IVA, esto es parte de la misma discusión, las ventas que yo hago a través de una plataforma desde el exterior, convengamos que yo no tengo ninguna posibilidad real de ir a cobrarle el IVA al que me está vendiendo en, no sé, Países Bajos. ¿Sí? Entonces, por eso yo hago la intermediación. Que no, hay plataformas internacionales que ya lo están haciendo. Pero se tienen que cumplir todos los requisitos. O sea, el vendedor es un no residente y el comprador es un no contribuyente de IVA, porque si no opera un cambio de sujeto y aquí no hay problema. Entonces, claro, se interviene, o sea, se pone como al que está intermediando. De partida, nosotros tenemos que la mayoría de las plataformas que ofrecen estos servicios son plataformas internacionales. Habría que trabajar quizás con plataformas nacionales de intermediación que están permitiendo la comercialización de no residentes para ver cómo, conjuntamente con ellos, hacemos que esto sea fácil de implementar. Pero ese es el sentido. Ok, ¿queda claro? Quedamos disponibles para juntarnos con ACT. Senador Casi, entonces usted se va a quedar hasta el final porque vamos a extender la sesión, porque la otra vez me dejó solo, entonces, senador Casi. Parece que hay comisiones, ese es el problema. Bueno, sigamos en comité nomás, pero es súper importante la... comisión no, estamos en comisión, ya el comité no. Ah, perfecto. Ya, Entonces. senador Casi. No, yo la pregunta que le hago, bueno, qué bueno que haya aclarado el punto número 3, que yo creo que efectivamente lo que se buscaba era, así como en el molde de clausuras, es clausurar probablemente a esa entidad dentro de la plataforma. Me imagino que eso es lo que están buscando y no lo otro. Ahora, en el punto número 2, que es lo que acaba usted de comentar, así como recién comentamos que tal vez era difícil implementar el sistema uruguayo, por decir lo que usted decía, que el registro de fondo... Quedaron en todo caso, perdón, senador, quedaron de estudiarlo en todo caso, eso es lo que entendí, digamos. Está bien, pero hay una cierta preocupación de cómo hacerlo en la práctica, ¿no es cierto? Y que es una preocupación, uno cuando es legislador tiene que también preocuparse de cómo en la práctica funcionan las cosas y qué impacto tienen. Porque por mucho que teóricamente lo que usted plantea en el punto 2 pueda ser razonable, la pregunta es si es que han evaluado como ejecutivo qué impacto tendría esto en el comercio internacional. Porque ¿qué pasa si una plataforma que está en Países Bajos, o que está en Oceanía, o que está en África, dice, con Chile, ¿para qué me voy a meter? Si empiezan a pedir que paguemos el IVA adelantado, anticipado, o sea, la parte más operativa de este tema para cientos de plataformas que hacen esto, o sea, que comercializan. Entonces, no sé si han tenido una evaluación en la práctica de si se aplicara esta norma, cómo reaccionarían plataformas que hoy día tal vez sí están llegando a Chile de buena manera, somos un país abierto, adicionalmente tenemos esa bonita particularidad que somos un país pequeño, pero muy abierto al mundo. Entonces, no sé si han podido evaluar ese impacto que tendría este punto número 2. Don Diego. Sí, solo inicialmente plantear de que esta medida fundamentalmente se hizo a partir de las recomendaciones que está haciendo la OCDE a todos los países que lo hagan y que parte de ellas se han trabajado con las principales plataformas de intermediación. La norma lo que busca o permite establecer un doble canal. Es como, mire, si usted es una plataforma que quiere recargar el IVA en sus ventas, me va a pagar por una vía rápida. O sea, no tiene que presentarme un formulario 29 ni nada. O sea, es una vía muy rápida de cómo cumple sus obligaciones.
Y si no lo hace, yo, Administración Tributaria, no me voy a complicar, pero lo que yo sí puedo hacer es decretar un cambio de sujeto. Entonces yo lo único que hago es que las ventas en determinadas plataformas que no estén inscritas, yo puedo recargar a través de las tarjetas de crédito, cosa que ya se hace a propósito de las plataformas digitales, de prestación de servicios digitales. Yo puedo decretar el cambio de sujeto y por lo tanto le agrego al cargo que se le hizo en la tarjeta de crédito el 19%. Entonces, una plataforma que eventualmente uno diga, no, mira, ¿sabes qué? Yo no me quiero inscribir, no me quiero meter en problemas, o sea, no me voy a complicar. Ok, no es que vaya a quedar fuera del sistema, no es que la queramos votar, como bien se señala, es algo que no podríamos hacer. Simplemente se establece un cambio de sujeto y se soluciona el problema. Entonces, y esa es la fórmula que se está impulsando a nivel internacional porque es la que permite capturar, digamos, y de nuevo, y apuntar a la justicia, ¿no? A que tratar igual, o al menos preocuparme de que el que no se inscribe, de todas formas las operaciones que se hagan a través de esa plataforma soporten de todas formas el impuesto, porque si no la invitación es a no inscribirse, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, pero sí para el consumidor, y esto es relevante, va a ser mejor el primer caso, en la mayoría de las situaciones. Y por lo tanto, entonces puede ser más atractivo para el consumidor comprar en aquellas plataformas que estén inscritas versus la otra. Y ahí hay igual se traspasa el precio en un minuto. Sí, bueno, en el IVA en general, Claro. por configuración, por configuración el IVA sí que es un impuesto que se traspasa al consumidor final. A eso me refiero, o sea, más allá de la conveniencia, al final es... Claro, esa es parte esa es parte de la discusión. O sea, que lo que sí es importante notar que este punto que ha sido bien objeto de una larga discusión en esta comisión, a mí me ha sorprendido, no sé si sorprendido, pero el impacto que esto puede generar, digamos, con distintas visiones, porque incluso el presidente de FECIT, me entendió, dijo que dentro de su gremio habían, distintas posiciones respecto a este mismo tema, lo que revela un poco la complejidad. Bueno, vamos a extender el tiempo, digamos, para poder oír a la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, la presidenta doña Paola, ¿cómo está usted? Tresoldi y el secretario general Max Zapata. Le ofrezco la palabra, doña Paola. Sí, muy buenas tardes, ya son pasadas las 12, muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludamos a los senadores y a los representantes del Ejecutivo que se encuentran presentes, así como los invitados de hoy día de la comisión. Acá nosotros estamos aquí en la Casa del Fiscalizador y están presentes conmigo la directiva nacional, Max Zapata, que está también en línea, Eric Tobar, tesorero, Juan Carlos Pardo, Angélica Salazar. Para comenzar nuestra presentación, bueno, en este instante, en esta comisión de Hacienda, no me funciona el botoncito. ¿Ahí sí? Sí. ¿Cómo? ¿Se ve ahí bien? sí, se ve. No. Se puede mejorar un poquito. Denos 10 segundos. Ya. Si no, vuelvo a la opción anterior. Sí, mejor, ¿sí? Yo creo. Ya. Bueno, nosotros somos la FICH. ¿Cómo avanzó acá? Aquí. Nosotros, bueno, presentarnos. Nosotros somos la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Tenemos más de 57 años de existencia y representamos exclusivamente el escalafón fiscalizador. Tenemos hoy más de 1.900 socios y eso corresponde al 90% de los fiscalizadores de impuestos internos. En particular, respecto del proyecto de ley que hoy venimos a... no está avanzando la PPT. Ya. Entonces voy a salir de este modo de presentación. ¿Cómo? Eso. Muy bien. Eso es mejor. Ahí sí. Y más zoom para que tenga mejor. Ahí. Me fui. Ahí. Muchas gracias. En esta ocasión, con respecto al proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, nosotros valoramos los avances que este proyecto de ley trae para el Servicio de Impuestos Internos y para todos los servicios de la Administración Tributaria, puesto que cuyo objetivo es combatir la elusión y evasión fiscal y con ello aumentar la recaudación. Creemos que es un objetivo transversal a todos los actores que hoy día participamos de esta discusión. En especial para las modificaciones legales que hoy día queremos
dar énfasis, son aquellas que fortalecen la fiscalización en materia de tributación internacional, grupos empresariales, norma general antielusiva y norma específica antielusiva. Ya lo veíamos de el recorrer de esta discusión, cómo son estos los temas que hoy día están siendo prioritarios en materia tributaria. También esta ley, que valoramos de manera muy positiva, crea la multijurisdicción, que va a significar un uso más eficiente de las dotaciones de profesionales, de todos los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, y en particular de los fiscalizadores, lo que va a significar y requerir la homologación de conocimientos, el estándar de conocimientos a nivel país, y lo que va a requerir, por supuesto, capacitación para ello. Pero va a traer una muy interesante forma de fiscalizar, puesto que hoy día con ella la multijurisdicción nos va a permitir concentrar, por ejemplo, en una sola mano de fiscalizador, en un solo fiscalizador, una revisión de un grupo empresarial, que hoy día se ve limitada por el tema de las jurisdicciones, ¿sí? En especial, nos queremos dar un tiempo para mencionar la norma general antielusiva, que como ustedes conocen, se trata de la simulación o el abuso de la norma con el único objeto de disminuir la carga tributaria. Y aquí esto lo queremos mencionar en particular debido a que su detección y su aplicación recae exclusivamente en el fiscalizador. ¿Esto qué significa? No es un programa del servicio o una orientación del servicio lo que permite detectar cuando ocurre una de estas situaciones, sino que es la experiencia y el conocimiento del fiscalizador lo que permite identificar cuando una operación simula o hace abuso de la norma, ¿cierto? Y esto ha significado que las habilidades, los conocimientos de los fiscalizadores hoy día requieran no solamente conocimientos en materia de auditoría contable, sino que también en materia de auditoría financiera, ¿cierto? La especialización en materia tributaria ha sido una materia importante para los fiscalizadores del servicio. Y hoy día la norma general antielusiva ha reportado un aumento en la recaudación equivalente a 108.753 millones. También valoramos los avances en fortalecer la acción del servicio frente a delitos tributarios. La norma trae consigo el endurecimiento de algunas sanciones, el aumento del interés penal, mayores herramientas para la detección temprana. Y en esta materia, el levantamiento del secreto bancario es una herramienta que nos permitiría avanzar en el ámbito del delito tributario. Estaríamos cumpliendo con las recomendaciones y el estándar OCDE, así como el resto, muchas de las administraciones tributarias que hoy día lo contienen. Y aquí hay que hacer una mención importante. Se ha mencionado que el servicio muy pocas veces lo ha pedido. Pues bien, es importante mencionar que la verdad es que muchos de los contribuyentes aportan de manera voluntaria esta información en los procesos de revisión, principalmente justificaciones de inversiones u otros procesos de revisión en los que se les solicita y ellos voluntariamente aportan esta información, lo que habla de una conducta robusta respecto del servicio en el cuidado y la reserva de la información, por supuesto cautelado también por la provisión, ¿cierto?, del artículo 35 del Código Tributario, ¿cierto? Ahora, entendemos que este proyecto de ley está pensando en aplicar, ¿cierto?, el levantamiento del secreto bancario en ciertas ocasiones, como lo es los delitos tributarios, las reorganizaciones empresariales, ¿cierto? Y en este ámbito es importante recalcar que hoy día se requiere mejorar de manera importante los plazos de respuesta, puesto que la oportunidad con la que se accede a la información es clave para perseguir, en este caso, los delitos tributarios. Bueno, pues bien, el éxito de la mayor parte de las principales propuestas del proyecto de ley que tienen que ver con el Servicio de Impuesto Interno dependen significativamente de las acciones que desarrolla el escalafón fiscalizador, acciones de fiscalización que pretenden disminuir la evasión y elusión y aumentar la recaudación. De hecho, quiero mencionarles que el 93,5% de la dotación de fiscalizadores
que equivale a 1.982 fiscalizadores, se encuentran ubicados en los departamentos regionales del negocio. Estos son fiscalización, asistencia, evaluaciones, jurídica y procedimientos administrativos y tributos. Esto porque son los que implementan y llevan a cabo las acciones de fiscalización. Por lo tanto, es importante que cuenten, ¿cierto?, ellos para el desarrollo de la labor de fiscalización con conocimientos y por lo tanto muchos de ellos han llevado a cabo, estudios de postítulo. Nosotros informalmente con nuestros asociados hemos levantado que el 914 de ellos, probablemente esta encuesta la hicimos hace un tiempo atrás, probablemente hoy día muchos más son los que cuentan con diplomados y más de 300 de ellos con magíster. Todo esto financiado con recursos propios, ¿cierto? Porque las materias que hoy día están siendo de interés en el ámbito de la fiscalización requieren de mayor grado de experiencia, mayor grado de expertise y de especialización, ¿cierto? Sin embargo, este mayor conocimiento no está siendo hoy día reconocido por la institución, debido a que ha habido un estancamiento importante de la carrera funcional. El último concurso de promoción ya van a ser 10 años del último concurso de promoción, lo que ha generado y provocado una concentración importante del 50% de la dotación de los fiscalizadores en los grados de ingreso 14 y 15. ¿Qué significa esto? 1.250 fiscalizadores se encuentran hoy día en los 2 grados de ingreso, de un total de 2.378. Por supuesto que estos fiscalizadores nuevos, ¿cierto?, o más de reciente contratación por el servicio, son los que manejan además, son nativos digitales, son los que manejan de mejor forma las habilidades digitales para el proceso de desarrollo de auditorías. Y esto ha provocado una problemática importante. Esto ha significado un aumento significativo de renuncias voluntarias de estos fiscalizadores grado 14 y 15. De hecho, en los años 2022 y 2023, más de 40 fiscalizadores han renunciado al servicio. Esto es, además de los fiscalizadores que renuncian por jubilaciones, ¿cierto? Y entrevistándolos, conversándolos con ellos respecto del motivo de su renuncia, la gran mayoría ha manifestado que la falta de desarrollo de carrera es desmotivante para permanecer en el servicio. Esto además del costo de reposición, del alto costo de reposición que implica, ¿cierto?, cuando perdemos fiscalizadores. Hay una importante inversión en inducción, en la capacitación permanente. Ahí es importante recalcar que son los propios fiscalizadores los que hacemos la capacitación de nuestros escalafón. Somos los que desarrollamos los programas de capacitación y somos monitores de los procesos de capacitación. Y como pueden entender, para que un fiscalizador llegue a rendir el 100%, se requiere de una curva, esto requiere una curva de aprendizaje de al menos unos 5 años. Entonces, más aún considerando que los procesos de contratación son masivos, son extensos, son uno de los que tienen hoy día mayor requisito a nivel sector público, cada vez que perdemos a un fiscalizador hay un costo importante en la pérdida, pero también hay una pérdida en el poder recaudatorio, bueno, para el servicio, pero también para el país, ¿cierto? Para poder dar recursos y financiar las políticas públicas. Por eso es muy importante el fortalecimiento del desarrollo de carrera que este proyecto conlleva, ¿cierto? Mediante los concursos de promoción, concursos de ascenso, ¿cierto? Se va a poder mover este escalafón, vamos a poder desplazar al 50% de la dotación que se encuentra estancada en el grado 14 y 15, y esto va a permitir reconocimiento. Además, con la modificación de la estructura de la planta, creemos que vamos a tener una mayor proyección de la carrera a largo plazo, y con ello también se va a poder atraer y retener al talento de jóvenes profesionales, especialmente los que hoy día se encuentran estancados en los grados 14 y 15. Junto a ello, por supuesto, se requiere recursos para capacitación, de manera de fortalecer las competencias y conocimientos específicos. Ya lo hemos visto,
La tributación internacional es hoy día materia importante de las auditorías y por lo tanto necesitamos fortalecer conocimientos en esos ámbitos y con ello también los recursos aparejados a la entrega de la capacitación, tales como viáticos, arriendo de salones, etcétera. También la fiscalización hoy día requiere de mayores recursos. Renovar equipos computacionales que hoy día se encuentran obsoletos, junto con la compra de las licencias y los software de la mano de los equipos computacionales. También recursos para el poder desarrollar horas extras, ¿cierto?, en labores de fiscalización que son de terreno y fuera de la oficina, o sea, fuera del horario de la jornada normal de la oficina, ¿cierto? Los negocios ocurren 24 horas al día, los 7 días a la semana, y nosotros necesitamos tener presencia también en horarios nocturnos, en los fines de semana, y para eso se requiere recursos para financiar horas extras. También el fortalecimiento de los sistemas para el desarrollo de análisis de datos e inteligencia de los negocios, ¿cierto? Y por último también actualizar plataformas tales como las plataformas de la emisión de documentos tributarios electrónicos, que nos permita alertas más tempranas, ¿cierto?, frente a patrones de comportamiento irregulares que hemos identificado, que dan paso a los delitos tributarios y que hoy día no hemos tenido las alertas tempranas para poder actuar y evitar estos fraudes que hoy día por los que hemos sido conocidos. Por último, finalmente queremos como AFIT hacer una mención especial respecto a mantener la actual estructura de gobernanza del servicio. Creemos que de esta manera se minimizan los riesgos derivados de los potenciales conflictos de interés. Nosotros, como funcionarios de impuesto interno, la gran mayoría, yo diría un 90% de los funcionarios, ingresa al servicio, hace carrera en el servicio y jubila en el servicio. Por lo tanto, no estamos expuestos a estos conflictos de interés que tanto complica la aplicación de la normativa. Así que agradeciendo el espacio que hoy día nos han dado, estamos disponibles a las consultas que ustedes nos hagan y valoramos los avances que este proyecto de ley trae consigo para la administración, no solamente del Servicio de Impuesto Interno, sino que el conjunto de servicios de la administración tributaria. Muchas gracias, doña Paola. Ofrezco la palabra. Sí, al igual que yo, el senador Kass, ya nos reunimos con usted y tuvimos una larga conversación. Ahí podemos dar fe que tenemos preocupaciones comunes respecto de la carrera funcionaria, tenemos también discrepancias respecto de la aplicación de la norma elusiva y respecto del secreto bancario, porque usted reconoce que, o sea, más que reconoce, es un dato que se ha pedido poco, pero no se ha rechazado nunca. Entonces el punto es cómo hacerlo más ágil, y eso creo que tenemos un camino de avance por ese lado. Por eso hace parte de la discusión que vamos a tener dentro del Parlamento. Al igual tenemos quizás alguna discrepancia, diferencia, vamos a ir viendo respecto a la gobernanza, y lo que sí valoramos, y yo quiero ser súper franco, ahí tenemos un punto de diferencia, pero sí valoramos la expertise de los funcionarios de impuestos internos, y el dato que usted nos dio la otra vez también, o sea, respecto del número de fiscalizadores que se van retirando voluntariamente de servicio, es una preocupación. Yo creo que eso sí es un tema que si bien no está parte de este proyecto, pero también hay que considerarlo, digamos, porque eso es muy, muy relevante en esta discusión. Gracias, Paola. Senador Kass. Bueno, gracias, presidente, y saludar a Paola. Yo obviamente le tengo un cariño especial a impuestos internos por razones obvias e históricas, pero además porque creo que ha sido un servicio que tiene una larga tradición de funcionarios de muy buen nivel. Además se transformó en un servicio ejemplo de modernización del Estado cuando se permitió la declaración de los impuestos a través de Internet. Fue muy innovador, en su minuto era algo que mucha gente no entendía, por qué impuestos internos avanzaba con esa velocidad, y se transformó en un referente a nivel mundial de un servicio público de excelencia. Así que yo por lo menos cuente con los miembros de esta comisión, Paola, y también veo la misma intención en el ministro, en la subsecretaria, en el equipo de fortalecer la institución, en el fondo, de que dé garantía, de que sea respetada por todos, porque además tiene un rol súper sensible en la ciudadanía. En el fondo, cobrar impuestos no es
no es una labor fácil y requiere que todos los que contribuyan que participen en el sistema lo hagan de forma, se sientan de buena manera. Por lo mismo, en las conversaciones con el gobierno, creo que el buen gasto público también, que es la otra cara de la moneda, ¿cierto? Una parte de la recaudación, que ojalá sea lo más transparente, lo más sin trampa, lo más simple, lo mejor hecha. Y por otro lado, que ojalá esos recursos lleguen a buen término, a buen uso y de buena manera. Así que yo agradecerle, Paola, y también doy fe de su trabajo. Ya nos habíamos reunido previamente, así que me parece muy bien y créanme que todos aquí buscamos y veo la misma intención del Ejecutivo de fortalecer la institución. Bueno, muchas gracias. Y estamos justo al lado, no, estamos pasados, pero ofrezco la palabra. ¿No quiere decir nada, digo? Se ha quedado callado. Bueno, está bien. Es el derecho que tiene. No, porque le hemos conversado los otros temas. Y la verdad es que no es al contrario. Sí, muchos de estos temas los hemos discutido, ha sido parte del debate y va a seguir siendo parte del debate porque apunta un poco a la esencia de este proyecto, más que ocurre en los meses que vengan en esta materia. Y por haberse cumplido con el objeto de la sesión y agradeciendo la participación de todos los que han hecho las ponencias, se levanta la sesión.